recibirnos aquí. Mucho gusto. Gracias. Nuevamente, este es nuestro equipo de trabajo. A lo largo del semestre hemos estado hablando, como le comentaba, sobre la intervención en crisis y ahora estamos viendo el tema del abordaje comunitario. Entonces, bueno, mi nombre es María José Pasquel. Yo soy Melissa Mocosita. Mi nombre es Ana Roleda. Yo soy Michelle Paredes. Yo soy Ana Freire. Bueno, entonces, básicamente vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuál fue el lugar o la situación donde usted tuvo la oportunidad de intervenir y cuáles fueron los objetivos que se plantearon al llegar al territorio? Bueno, les voy a hablar de la experiencia que tuvo la CUSE en el terremoto del 2016. ¿Sí? Cuando sucedió el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, desde la Facultad de Psicología y desde el Centro de Psicología Aplicada armamos un modelo con algunos dispositivos de intervención comunitaria. Sí, nosotros teníamos ya experiencia en temas de trabajar con comunidades. Yo había trabajado ya 15, casi 20 años en psicología con un enfoque psicoanalítico dirigido a comunidades de alumnos. Entonces, y había trabajado, digo casualmente, en Manabí. También en otras provincias, pero en Manabí. Y en Manabí había yo tenido y creado, junto con los colegas manabas, un trabajo de intercambio tanto a nivel académico como a nivel de formación de los estudiantes en psicología. Entonces teníamos esta relación. En el momento que sucede el terremoto, entonces lo que hacemos es nos comunicamos directamente con la ULEAN, que es la Universidad de Mantes, de Eloy Alfaro, de Manabí, y también con diferentes entidades, porque el Estado inicialmente tuvo bastante dificultad en responder a lo que estaba sucediendo, y en general no solo el Estado, sino también las ONGs y la organización civil fue bien difícil. Y uno de los primeros cuestionamientos que teníamos es en qué momento entra el psicólogo en la crisis, en el desastre natural, ¿no? Porque yo no sé qué pasó en la UDLA, pero aquí en la Católica el primer impulso que tenían los estudiantes es, no me acuerdo si es que el terremoto fue un sábado o un domingo, fue el lunes, todos querían irse a ayudar, digo, ayudar entre comillas. Esta es una de las primeras cosas que tenemos que cuestionarnos los psicólogos. ¿Cuál es la pertinencia de nuestro lugar en el momento del desastre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué nos estamos movilizando? Es decir, ¿cuál es nuestra función? ¿Sí? Y una de las primeras cosas que nos preguntábamos es, las víctimas en un momento de desastre natural, ¿cuál es el primer tipo de ayuda que necesitan? Sí, evidentemente necesitan una ayuda más concreta. Sin embargo, eso también aprendimos, más concreta, es decir, necesitan los bomberos, necesitan los policías, necesitan la gente que vaya, los rescatistas. Sin embargo, nos dimos cuenta también que tampoco había una preparación para las brigadas que estaban saliendo de aquí de Quito. Digo, una preparación no solamente a nivel profesional de su área, que los bomberos estén capacitados en todo lo que es rescate de víctimas, que bueno, toda una serie de brigadas que salen, que los médicos salgan y todo eso. ¿Quiénes preparaban a nivel psicológico a estas brigadas con lo que se iban a encontrar? Entonces, uno de los primeros dispositivos que nosotros armamos fue un grupo de colegas en un dispositivo grupal de acompañamiento a las brigadas, acompañamiento psicológico, preparación. Es decir, aquí en el centro vinieron brigadas, se les preparó, tuvieron un encuentro en el cual se les preparaba para la ida, y después cuando volvían, porque volvían bastante afectados, después de todo lo que habían hecho, también les recibíamos y les dábamos un seguimiento. Ese seguimiento después pasó en un segundo momento, les estoy ya contando los dispositivos, pasó un segundo momento en donde abrimos terapia grupal, que no era lo mismo que este encuentro de preparación y de recibimiento. Terapia grupal de sostenimiento para las personas que luego de haber pasado por este dispositivo todavía necesitaban. Eran encuentros en los cuales venían 2 o 3 veces a la semana para hablar de lo que había pasado y seguir elaborando. E incluso nos encontramos con personas de las brigadas que luego de la terapia grupal, que duraba un mes, todavía necesitaban que abrimos espacios de atención. ¿Sí ven ustedes? Entonces, esto solamente, y esto no era con las víctimas directas, esto era realmente con las personas, las brigadas que fueron a llevar atención. Trabajamos con brigadas tanto de las diferentes facultades de aquí de la universidad, porque viajó evidentemente medicina, enfermería, ingeniería, viajó pastoral. Tenemos aquí un
grupo de voluntariado pastoral, viajaron todos y todos ellos fueron preparados aquí en SPA. También se creó lo que son las brigadas médicas. Nos unimos medicina, enfermería y psicología, y ellos sí fueron la primera semana, cada semana salía una brigada a los diferentes sectores que necesitaban. Entonces fue bien interesante porque llegaba el médico, la enfermera y el psicólogo, y entre los tres trabajaban directamente con las diferentes víctimas que encontraban ahí. A veces iban a refugios, a veces iban a sectores donde estaban los grandes refugios. Ustedes saben que en Puerto Viejo hubo refugios, también se dio en algunos en Bahía, en Malta. Entonces viajaban las brigadas y siempre tenían un psicólogo, una enfermera, y también trabajamos con alumnos que nosotros llamamos, es decir, con psicólogos PUSE graduados que también daban voluntariado. Entonces ellos también viajaban en sus brigadas, ¿no? Eso por un lado. Como ustedes ven, también hubo atención directa a las víctimas a través de las intervenciones de las brigadas, hubo sostenimiento a todo lo que era el tema de las personas que se iban, y por otro lado trabajamos con la ULEAM. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos docentes de aquí, de la facultad, nos fuimos a trabajar con la universidad. Recuerdo que la universidad sufrió daños, tenía serios problemas, y entonces con los docentes de la Facultad de Psicología de la ULEAM, y trabajamos también con los estudiantes de la ULEAM. Y lo que logramos fue crear brigadas en la ULEAM sostenidas a nivel de supervisión clínica, a nivel de intervención comunitaria por la PUSE, para que sean ellos los del terreno que salgan a intervenir directamente, por ejemplo, con niños, adolescentes, a nivel comunitario, a nivel grupal. Sí, con los que se encontraban en los donde estaban reunidas todas los centros de acogida y los refugios, ¿no? Entonces abrimos diferentes líneas. También nosotros teníamos dentro de la PUSE, tuvimos alumnos que eran de Manabí, que no pudieron viajar a Manabí. Recibimos aquí también una intervención en crisis. Nosotros aquí en el CPA trabajamos dentro de distintas líneas. Tenemos el área de intervención en crisis, tenemos el área de psicoterapia a nivel clínico, tenemos el área de evaluación a nivel psicoeducativa, tenemos intervención psicoeducativa, tenemos psiquiatría, y tenemos el área de legal para los pacientes del área de psicología que necesiten apoyo legal. Entonces, una de las áreas que abrimos aquí de apoyo fue intervención en crisis. Tuvimos varias intervenciones en crisis en el primer mes, tanto de docentes de Manabí como de estudiantes de Manabí que no sabían qué había pasado con sus familias. Eso hicimos. Ahora, cada dispositivo fue funcionando acorde al tiempo que lo requería. Las brigadas funcionaron 3 meses. La preparación para las brigadas funcionaron también 3 meses. El tema de la ULEAM, seguimos trabajando ahora con ellos. Sí, 2016 hasta el 2019 seguimos trabajando. 2019 hemos cambiado, ahora ya no van a interferir porque ya refugios casi no hay. Entonces lo que hacemos es trabajo de capacitación en la ULEAM. Seguimos con nuestra alianza y trabajamos temas de desastres naturales. Entonces algunos dispositivos se han cerrado, otros no se han cerrado, porque ¿qué apostamos? Apostamos a la lógica. Acuérdense, cuando trabajamos con comunidades, no es algo que construye la academia sola, nunca. Es algo que uno construye con la comunidad. Entonces es de acuerdo a cómo ellos han ido pidiendo y como nosotros también hemos visto la necesidad, y acorde a ese acuerdo vamos mirando qué dispositivo continúa igual. Después de estas capacitaciones que nos mencionaba, que hicieron para los brigadistas que iban, ¿cómo se hizo el acercamiento con la comunidad? ¿Cómo se acercaron a la comunidad afectada para poder intervenir con ellos? Bueno, ellos estaban en refugios, ¿no? Yo creo que uno como psicólogo, a los psicólogos nos enseñan, nos forman más bajo la lógica de atender pacientes. ¿Sí? Como ven ustedes aquí el CPA. Cuando vieron todas las oficinas del CPA, sí, los pacientes vienen acá, ¿no? Esa es una línea del psicólogo. Otra línea del psicólogo es ir hacia. Y nos toca a nosotros movernos. O sea, si nos quedamos aquí sentados,
moriremos en el intento, ¿sí? Porque las comunidades no se movilizan, no tienen por qué movilizarse. Somos nosotros los que tenemos que ir, ¿no? Y en el momento en que nos movilizamos, eso implica que nos cambiamos un poco de lugar. Es decir, ya no estamos dentro de una lógica psicoterapéutica, estamos dentro de una lógica comunitaria, estamos dentro de una lógica, ya no somos el terapeuta que está ahí. Yo insisto que sí es una lógica clínica, pero es una lógica clínica diferente. Te acercas al otro, conversas con el otro, te metes, si Dios te permite, en la vida comunitaria del otro, comes la comida de ellos. Sí, claro. Sí, claro. Con los niños juegas lo que ellos suelen jugar. Muchas veces te reciben en sus salas, te abren las puertas de su casa. Entonces, evidentemente, te ubicas de una manera bien particular porque no eres amigo de ellos, no eres amigo, pero tampoco eres terapeuta de ellos. Ustedes me dirán, ¿qué somos? Cada uno construye lo que somos. Claro, tenemos que tener un encuadre, claro, unas reglas claras, pero yo creo que la construcción con la comunidad se da en el encuentro subjetivo con cada comunidad. Cada uno verá, cada comunidad nos enseña cómo ubicarnos en ella. No sé si te lo es posible, ¿no? Sí. Sí. Bueno, otra pregunta que queremos hacerte es ¿cómo fue el proceso de organización de los brigadistas para realizar este abordaje comunitario que nos estás comentando? O sea, de los brigadistas, el dispositivo de los brigadistas se les preparaba en todo lo que son temas de sostén psicosocial, ¿no? Es importante que ellos primero se vayan trabajando el área afectiva, emocional, se les preparó sobre todo para el primer impacto, para lo que iban a ver allá. Se les preparó con relación a cuál era su lugar frente a las víctimas, se les preparó en el tema que va a haber momentos en que no van a poder salvar a todos, que no van a poder ayudar a todos, que no van a poder sostener a todos. Se les preparó en el tema de que todos nosotros somos humanos y que va a haber momentos en que no vamos a poder ayudar a todos. Era importante trabajar el tema de la frustración, porque hay mucha frustración cuando uno va a... Normalmente cuando uno hace trabajo comunitario hay mucha frustración. O sea, esto no es color de rosa, ¿no? Como nos presentan a veces, no es así. No, la comunidad le hace a uno llorar. Bueno, pero es otro tipo de trabajo. O sea, te frustras, hay momentos en que dices, ya no quiero esto, pero hay otros momentos en que el encuentro humano es extremadamente rico, ¿no? Y eso, por ejemplo, en desastres naturales, imagínense, aquí en el Ecuador se quejaban y tenían toda la razón, que hubo mucha gente que fue allá, una vez que llegó a Manta o que llegó a Puerto Viejo, primero utilizaban el agua que necesitaban las víctimas, necesitaban la comida que quedaba, que necesitaban las víctimas. Toda la gente que fue entre comillas de ayuda estaba consumiendo lo que necesitaban las víctimas y finalmente la gente que fue entró en crisis. O sea, completo. Sí, o sea, claro, nos reímos, pero decíamos, no se vaya. Lo que son los familiares de los desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no? Que fueron desaparecidos así de manera brutal. Y ella decía que lo que más nos afecta a los seres humanos en temas de desastres, de torturas, de muertes, es enfrentarnos al horror. Cuando te enfrentas a algo que es extremadamente inhumano, cuando ya no tienes nada que hacer, ¿cómo explicas una muerte brutal, una tortura brutal? ¿Cómo explicas? Nosotros encontramos casos como por ejemplo un señor de era un chico de unos 24, 25 años, estaba con su mujer y su bebé en Puerto Viejo. Y salir a la farmacia a comprar pañales para el bebé. Le deja a su mujer y a su bebé en su casa. Sale a la farmacia. Ahí está. Ya no había que hacer ni mujer ni bebé. Eso es el horror. ¿Qué le vas a decir a él? Es eso a lo que hay que preparar a los brigadistas. Si nosotros que somos psicólogos vemos ese horror que está ahí, estos brigadistas lo enfrentan y tienen que venir acá y tienen que hablar de eso. Para eso es lo que nosotros abrimos los dispositivos. Ya.
obligada que fue, eso depende del dispositivo, pero normalmente nosotros trabajamos directamente con el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Porque no es que cuando uno llega a la comunidad uno no llega nunca solo, uno siempre tiene que llegar con alguna referencia. Un psicólogo que llegue a una comunidad así, no es que llegas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guía a donde ir, así no funciona. Tienes que ir con una organización, tienes que ir con un referente, y en el momento del desastre fue el Ministerio de Salud Pública como referente nuestro. A nivel de la psicología, nosotros en la psicología estamos en el área de la salud, entonces fueron ellos quienes nos indicaron a qué refugio ir y con qué población trabajar. Y eso era bien interesante. Al inicio el ministerio, hablo de la primera semana, estaba caótico, pero después ya fue realizándose. Y la coordinación que pudimos hacer con ellos nos ayudó mucho a lo que tú dices. Es decir, ya desde aquí viajaban las brigadas a sabiendas a dónde iban y con qué población iban a trabajar. Porque el ministerio allá, junto con los militares, organizaron ya el tema de los refugios y las víctimas. Okay. Otra pregunta es, ¿qué posibles dificultades consideró que podían presentarse al llegar al territorio? Ay, todo. Desde las cosas más fáciles que nos parece ahora, como la movilización, el transporte, la estadía a nivel logístico, temas de alimentación, las brigadas llevaban sus propias comidas, claro, comida con sentido. Sí, llevaban las propias, como cuando viajamos con médicos, todo lo que son medicinas. Los médicos de aquí de la Católica, voy a sonar como publicidad, pero tengo que decirlo, ¿no? Ellos son formados en medicina familiar y son espectaculares a nivel comunitario. O sea, ellos son formados para trabajar con comunidades. Entonces ellos tenían sus equipos, entonces llegaban y te armaban la carpita, sí, en 10 minutos donde estén, se arman la carpa, ya tienen sus cosas, no sé qué, no, los psicólogos no funcionamos así, los psicólogos somos diferentes. Pero la amistad en brigada ayudaba mucho porque llegábamos, ellos armaban sus cosas y todo, y la comunidad, la población ya iba ubicando, entonces había que llegar los médicos, los psicólogos, las enfermeras, y trabajábamos en conjunto. Esto también fue interesante, ¿no? ¿Cuál es el lugar del psicólogo en una brigada? ¿Sí? Cómo nos ubicábamos frente al médico, cómo nos ubicábamos frente a la enfermera, en qué momento interveníamos nosotros, en qué momento intervenían ellos. Todo eso también fue aprendizaje. Otra pregunta es, ¿cuál fue la reacción de las personas ante la llegada de las brigadas? Muy buena. ¿Sí? Excelente. Nunca tuvimos nunca, nuestra experiencia, nunca tuvimos una mala acogida. Nunca. ¿No? De hecho, siempre era cuando vuelven, y las brigadas normalmente no repetían. Sí, no repetían, porque las comunidades eran inmensas, o sea, había un número inmenso de brigadas, de comunidades que necesitaban. Entonces, si ya una semana estábamos en un lugar, era raro que la otra semana volvamos a ese lugar, había que rotar. Y la demanda era altísima. Realmente no nos dimos abasto. No nos dimos abasto. ¿Cuántas comunidades? Yo creo que cada brigada trabajó más o menos entre 2 o 3 comunidades. Si trabajamos 3 meses son 12 semanas, así que hagan las cuentas. ¿Ya? Otra pregunta que tenemos es, ¿qué aspectos importantes tomó en cuenta para realizar el abordaje de crisis en esa comunidad? En cada comunidad uno tenía que llegar, es importante. Normalmente cuando uno trabaja a nivel comunitario hace viajes de avanzada, que se llama viajes de avanzada. Es decir, vas primero, cuando nosotros aquí intervenimos, nosotros tenemos proyectos de vinculación a través de los cuales, por ejemplo aquí en el CPA yo trabajo con Manaví y con estudiantes de la PUSE de psicología. Trabajamos ahorita en Bahía y alrededor de Bahía, en las comunidades de San Isidro. Cuando nosotros intervenimos ahí, normalmente yo hago viajes de avanzada. Esto quiere decir que voy yo primero, voy yo aquí con un colega, hacemos los contactos, miramos, no sé qué, después del segundo, tercer, cuarto viaje ya vienen los estudiantes y todo. En el desastre natural no había manera de hacer eso. Es decir, llegabas directamente y te las organizabas, ¿no? Entonces, el cómo organizar, cómo pensar, es importante que vayan psicólogos con mucha experiencia a nivel comunitario, porque eso implica que la reacción tienes que darle de acuerdo a cada comunidad de la necesidad que haya. En algunas comunidades era necesario, por su nivel de delicadez, de hacer, por ejemplo, intervenciones en crisis grupales, en otras no, en otras era importante hacer a nivel individual, en otras incluso no sabíamos. Había comunidades en que trabajábamos con los niños, por ejemplo, a nivel grupal, y con los adultos a nivel individual.
de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ya. Otro también era, ¿cuál fue la planificación de la intervención de primeros auxilios psicológicos que tomaron en cuenta para intervenir con las personas afectadas? La planificación se fue construyendo también de acuerdo a la necesidad y a la demanda. Yo soy una convencida de que tienes que construir con el otro. Convencida. Si a mí me preguntas, no nos servía de nada aquí en la Católica encerrarnos aquí en la Cámara de GESEL y armar un plan de intervención maravilloso para Manaví, estando ellos lejísimos, leyendo ellos del drama y nosotros no teniendo idea de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo fue construyéndose? Fue construyéndose acorde a la demanda social. El Ministerio de Salud Pública nos contactó, armamos el tema de las brigadas. La ULEAM se comunicó con nosotros, armamos el tema de la capacitación a los estudiantes. El Ministerio de Salud Pública contactó al área de salud, armamos el tema también de las brigadas de salud. Entonces se fue construyendo de acuerdo a la demanda social que íbamos a tener. Así fue. Y se armó todo este modelo de dispositivos. Así fue. Por último, ¿qué posibles conflictos ha tenido con personas de la comunidad al momento de realizar el abordaje? ¿Y cómo lo solucionó? Conflictos en sí, yo diría que tuvimos temas que eran de lo más comprensibles que podía tener. Había gente que no quería hablar y respetamos eso. Había gente que estaba en un estado de shock o de negación bastante fuerte y alto. Había gente que estaba desbordado. También encontramos algunas comunidades que sí presentaban unas histerias de masa bastante fuertes. Había gente que estaba bastante molesta y gente que estaba en un estado melancólico también fuerte. Entonces yo no diría que fueron inconvenientes. Yo diría que sí encontramos síntomas postraumáticos que eran extremadamente comprensibles. Sí. ¿Qué técnicas utilizó al momento de realizar este abordaje? Las intervenciones de crisis, ya dependiendo evidentemente del síntoma, ¿no? Lo que era necesario, más que técnicas, diría yo, el encuadre necesario para una intervención en crisis, que ustedes pueden decir es algo evidente aquí es evidente, pero cuando te vas a un refugio, encontrar un lugar privado no era evidente, ¿no? Nosotros teníamos que buscar un lugar privado. A veces las personas o las víctimas no querían venir, estaban con un miedo tan alto después de todo lo que pasó, que encontrarse con una persona desconocida para hablar acerca de lo que había pasado para ellos era extremadamente complicado. En este caso haces intervención grupal. Hubo también momentos en que las comunidades no querían que llevemos a cabo las intervenciones, entonces nosotros nos quedábamos ahí. ¿Sí? Y había gente que se acercaba y había gente que no se acercaba y no pasaba nada. ¿Sí? Había gente incluso en una comunidad, era bien interesante, nos llevaban a conocer la casa de ellos, pero la casa que se había caído. ¿Sí? Porque decían, no, este albergue no es mi casa. Nos decía un señor, venga, yo les muestro mi casa. ¿No? Y llegábamos y me llegaron, estaba escombros. Decía, aquí es mi casa, aquí era la puerta. Claro, señor. Una semana, 2 semanas en su casa. Esas son intervenciones. ¿Sí? Entonces me dirán, ¿para qué le acompañamos? Es que mira que no. Él estaba elaborando su estilo. Bueno, después de toda esta experiencia que nos cuenta, me gustaría que si tal vez nos podría brindar un ejemplo de su experiencia personal, cómo fue el abordaje con una comunidad en específico. Una vez que llegamos a esto fue una de las primeras comunidades cuando llegamos a Malta, estaba, yo diría la semana que pasó el tema del terremoto, hubo un refugio específico que se dio en el centro de Malta, cercano al mercado Tarqui, que usted sabe que Tarqui fue la zona cero en Malta, ¿no? Y ahí había niños y estaban familias que evidentemente estaban en un estrés postraumático gravísimo, estaban muy complicados y era extremadamente difícil para los adultos el hablar del terremoto, el poner en palabras, nombrar, decir algo con respecto a los sucedido. Es como que los adultos estaban en una negación bastante fuerte. Y es bien interesante, ¿no? Porque son los niños los que traen estas cosas y no lo traen a través de
las palabras a nivel de lo consciente, sino que lo trae, como nos decía Winnicott, dentro del espacio lúdico, dentro del juego. ¿Y saben ustedes a lo que jugaban los niños? ¿Sí? Los niños jugaban al terremoto. Ellos jugaban, los papás no podían hablar, no podían decir lo que había pasado. Y el juego de moda del refugio era el terremoto. Y te agarra el terremoto. ¿Sí? Y entonces de repente jugaban que viene el terremoto y comenzaban a temblar. Ellos comenzaban a temblar. Ellos no hablaban del terremoto, hablaban de lo que les pasó. Estaban jugando con relación a lo que habían vivido. Si ven ustedes, es bien interesante cuando yo les decía, cada uno lo elabora a su estilo. Ellos lo estaban elaborando a su estilo y jugaban frente a los adultos, alrededor de los adultos. Entonces, los adultos eran aquellos que vivenciaban ese juego, veían el juego, no lo decían, pero también eran testigos de lo que estaba pasando, lo que estaba elaborando. Y ellos también, los niños a su vez, lo ponían en palabras en el juego, no en el discurso. Y era como que los adultos a través de estos juegos hablaban de esto. No. Pero el juego ya da cuenta de algo. Está el juego ahí, por algo. ¿Quién juega el terremoto? Como una especie de influencia, por decirlo así. Sí. Entonces, sí ven ustedes, esa es, por ejemplo, una de las experiencias de cómo ellos van elaborando a su estilo. Otra experiencia de la que te contaba este señor que venía, es que realmente él elaboraba el duelo a través de contar a un otro acerca de su casa que se cayó. Sí, hablaba de su casa, nos enseñaba su casa, nos invitaba a su casa. Ahí no vuelvo a la cañana, yo sé que ustedes no son de la cañana, pero claro, la cañana nos habla del registro simbólico, imaginario y real. Él no estaba en lo concreto, no había casa, pero para él era muy simbólica su casa y dentro de su imaginario estaba la casa. ¿Sí ven? ¿Y qué se hace con las personas que están en esta negación, en no querer hablar? O sea, sí, eso obviamente se respeta, pero supongo que estas personas después también van a entrar en crisis. O sea, puedes acompañar de otra manera, no necesariamente es necesario no es necesario únicamente que hablen, puedes acompañarles de otra manera. Hay personas que elaboran a través del silencio, hay personas que elaboran a través de hacer acciones, hay gente que puede, qué sé yo, ayudar en las cosas diarias, cotidianas de la comunidad, hay gente que puede pintar, hay gente que se va a quedar dormida. Sí, cada uno lo va a hacer a diferente manera, pero yo creo que sentirse acompañados y sentir que hay alguien ahí que acompaña el proceso y es agentísimo. Y eso es agentísimo. O sea, le iba a preguntar del caso del señor, en su caso, ¿cómo fue el proceso? O sea, él porque seguía diciendo, aquí estaba mi casa. Sí, y le acompañamos y nos indicó cuál era la casa. Y entramos por la puerta. Es que la puerta está, o sea, entramos en el marco y él nos contó y nos dijo, porque él no estaba alucinando, no estaba diciendo la casa está ahí, está ahí en la casa. ¿Y hubo algún momento en que esta persona ya aceptó que decía mi casa y se cayó? ¿O hasta el final? Bueno, o sea, la casa estaba caída. Claro, pero como que no lo admitía, sino que se o sea, ¿Cómo trabajaron con él? Sí, haciendo su casa. Claro, Claro, ¿no? Es bien difícil pasar eso, ¿no? Sí. Ha de estar tiempos para poder hacer, o quién sabe que volver a construir una casa, no lo sé. Habrá, para ya ver realmente los impactos o el efecto a largo plazo, te toca quedarte en la comunidad a largo plazo, ¿sí? En intervención en crisis, en desastres naturales, no te quedas en largo plazo, te quedas momentos y días puntuales. Normalmente no pasa lo que se ve. Ahí sí es un proceso de acompañamiento psicológico. Sí, eso ya es otra cosa. Ahí entramos dentro de una psicoterapia. Agradecemos su ayuda, nos ayudó bastante. De nada, con mucho gusto, ya saben, para lo que necesiten, estoy aquí. Muy interesante, la verdad, saber cómo es este abordaje. Bueno, sí, en verdad hemos visto en teoría, ¿no? Pero creo que la práctica es totalmente distinta. Claro. No tienes que llevar alguna intervenir y hablar con las personas, pero es verdad que a veces hay que respetar el espacio y como que al tiempo, ¿no? De las personas, de las comunidades. Entonces, sí
servir bastante. Bueno, Muchísimas gracias. de nada, que les vaya muy bien.